¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa de Última Hora. El país va de sobresalto en sobresalto ante la mirada atónica de la mayoría de los ecuatorianos que no alcanzamos a entender qué es lo que realmente pasa. Las consecuencias de las pugnas políticas son visibles a través de los años. No hay diálogo, el país definitivamente está bloqueado. Hay varios sectores preocupados sobre este tema. Esta noche hemos invitado a un representante del sector empresarial privado, el economista Abelardo Pachano, con quien vamos a conversar sobre estos temas. Economista, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve usted la situación? Yo lo siento realmente preocupado. No, yo no le diría preocupado, estoy muy preocupado, porque cada vez que se produce un incidente político, cuando hay un desentendimiento político, se degradan cada vez más las instituciones ecuatorianas, se pierden los referentes jurídicos, se violentan los principios democráticos y se pretenden introducir cambios o tomar decisiones al margen de una organización que se supone que es democrática, que la hemos construido bajo, yo diría, el amparo de las libertades que cada uno de nosotros tenemos, asumiendo nuestras obligaciones, tratando de defender nuestros derechos. Y sin embargo, nadie quiere en estos momentos, o pocos son los que en estos momentos tienen algún grado de sensatez, piensan que es importante restablecer los niveles de diálogo, porque la gran mayoría lo que hace es simplemente gritar, vilipendiar al que está al frente, insultarlo, tener una actitud absolutamente violenta y con ello cortar toda posibilidad de entendimiento en esta sociedad. Y las propuestas que se llevan adelante a la discusión están absolutamente reñidos con los principios básicos de nuestra Constitución. Estamos hablando de una asamblea constituyente con plenos poderes, al margen de la ley. Que no está establecida en la Constitución. Las asambleas constituyentes nacen como consecuencia del restablecimiento de un Estado de Derecho, es decir, cuando está concluyendo una etapa dictatorial y hay que volver al cauce democrático, hay que restablecer las libertades ciudadanas, hay que restablecer las garantías de los ciudadanos, hay que darle al Estado una organicidad y hay que poner todas las reglas de juego de la colectividad en una forma tal en donde cada uno de nosotros tengamos claramente cuál es nuestro papel dentro de la colectividad. Economista, pero el presidente de la República se respalda para esta convocatoria a una asamblea constituyente con plenos poderes. En lo que él dice es el poder de la gente común y corriente. No quiero hablar de la sociedad civil porque es ya un documento, es estrellado, pero él dice que está auspiciado por organizaciones de sindicatos, por una serie de organizaciones civiles que lo están apoyando, y dice que es suficiente como para irnos a la asamblea. Rebeca, esta es una democracia representativa. Esta no es una democracia directa. Nosotros tenemos representantes elegidos por nosotros mismos en los distintos órganos de gobierno. El propio presidente tiene su legitimidad basada en actos del Congreso. Él no fuera presidente si el Congreso no hubiera actuado en la forma que actuó para dejar cesante al presidente Gutiérrez y para dar paso a la sucesión constitucional. Y hoy día tenemos una democracia mutilada porque no tenemos tribunal constitucional, porque todavía no logramos reconstituir la Corte Suprema, no hemos podido nombrar un contralor del Estado titular, fiscal, no tenemos un directorio fiscal. del Banco Central. Y todo esto, también es una farsa de democracia cuando vemos que todo está bloqueado, todas las autoridades de control no pueden ser elegidas porque simplemente quienes deben hacerlo no se ponen de acuerdo. Bueno, yo no diría que es una farsa de democracia, pero es una democracia muy joven, una democracia que está tratando de encontrar su camino, que está tratando de echar raíces para que pueda establecerse dentro de la sociedad unas normas que sean las referencias para todos nuestros actos. La famosa seguridad jurídica, con esta propuesta del presidente de la República, se va al tacho de la basura. Porque uno no puede encontrar en este librito que es la Constitución Política de la República del Ecuador, no puede encontrar, porque es absurdo encontrar que haya una sola disposición a través de la cual se autorice o se señale el camino para que se autodestruya. Porque esta Constitución es el reflejo de actos democráticos ecuatorianos. De otra manera, entonces el presidente simplemente está reconociendo que él es un presidente de facto. Porque llamar a una constituyente bajo esos términos, aunque hayan razones para reclamar
la organización política actual, que creo que sí las hay, que el Congreso no ha cumplido todas sus responsabilidades, que hay algunos partidos, no todos, pero hay algunos partidos políticos que no son partidos democráticos porque no tienen organizaciones abiertas, que no toman decisiones de una manera transparente con la colectividad. Eso es absolutamente cierto y no podemos nosotros dejar de reconocerlo. Pero no por ello debemos destruir las bases de nuestra organización, porque si no el día de mañana, después de que se forme esta constituyente y establezca unas nuevas reglas, no nos gusta otro grupo de ciudadanos los que está ahí, salimos a las calles a reclamar. Y el presidente de ese momento dice, como tengo un grupo de ciudadanos que han salido a las calles a reclamar, porque hay ciertos derechos que no están en la Constitución, voy a llamar a una nueva constituyente. Entonces, tomando en cuenta que esta discusión ha llegado ya bastante lejos, ¿usted estaría de acuerdo con una asamblea constitucional, es decir, con poderes limitados y una agenda determinada? Empecemos por eso. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué queremos reformar, Rebeca? Lo que plantean los asambleístas, eso es lo que dicen, ¿no? Es que ese es un cheque en blanco. Su agenda personal. Ese es un cheque en blanco. Que en ese sentido, a esta altura de la vida, a esta altura del desarrollo económico, a esta altura del mundo globalizado, el Ecuador, abriendo nuevamente la discusión, todo este libro de constitución política sin saber lo que vamos a discutir, sino todo sujeto a cualquier tipo de iniciativa de quienes vayan a esa asamblea constituyente. Eso simplemente es poner delante de todos los ecuatorianos un signo de interrogación enorme que a lo único que nos va a llevar es a un nivel de degradación social y económica y a un nivel de mayor inequidad del que ya tenemos, porque todas las decisiones en todos los campos, en campos económicos, en campos sociales, en campos culturales, todas se van a detener. Entonces vamos, una asamblea constitucional con poderes limitados. Puede ser esa puede ser la salida. O utilizar el propio Congreso con una negociación política para que se hagan las reformas pertinentes, porque el Congreso tiene facultades para hacerlo. No necesariamente debía hacerlo ya. Debía hacerlo, por supuesto. Por supuesto que hay una reclamación ciudadana en esto, Rebeca, al incumplimiento de obligaciones de ciertos dirigentes políticos. No todos tampoco. No es justo también marcarles a todos los legisladores como realmente como delincuentes o como inadecuados o como incumplidores de sus obligaciones. Eso es tan injusto como decir que, oiga, todos los empresarios son corruptos. Ni todo el Congreso es tan malo, ni todos los que estamos afuera somos una maravilla. O decir que son unos angelitos todos los que están en las organizaciones sociales, que tampoco es cierto. Vamos a hacer, economista, una corta pausa y volvemos inmediatamente. Seguimos con el economista Abelardo Pachano. Economista, usted tocó hace un momento el tema de la seguridad jurídica, una de las principales inquietudes que tiene mucha gente en el país y que tienen los inversionistas extranjeros. Dicen realmente puede haber muchos incentivos tributarios, pero el tema de seguridad jurídica no nos interesa. Hablando de la seguridad jurídica, ayer el presidente de la República dio una rueda de prensa, la redundancia, a la prensa extranjera, y hablaba de que el TLC sería sometido a la decisión de la Asamblea Constituyente. Hablaba también de la dolarización, decía que este punto no puede ser tocado, no entendemos cómo si lo uno sí y lo otro no. Y hablaba de contratos petroleros, una serie de asuntos que son fundamentales para la supervivencia del Estado, que van a ser analizados por la Asamblea Constituyente, no sabemos con qué resultado, en caso de que se dé. Ahí vemos la arbitrariedad de la propuesta. ¿Por qué el presidente de la República plantea una Asamblea Constituyente y dice, todos estos temas pueden ir a ser tratados, y este de la dolarización no? Y si la Asamblea Constituyente dice, sí quiero tratar la dolarización, puede hacerlo, ¿por qué no? Puede hacerlo. Y puede echarla abajo. Claro, puede hacer lo que desee. Porque la idea y lo que ellos han planteado es una reestructuración de todas las bases económicas y jurídicas. Plantean incluso el retiro de la base de Manta, una serie de cosas, ¿no? Pero no nos dicen cuál es la agenda concreta, Rebeca. Así es. ¿Por qué no nos dicen a los ecuatorianos cuál es la agenda concreta? ¿Por qué no decimos, queremos estas 10 reformas constitucionales? Estas 10.
Discutamos las 10 reformas. A lo mejor ellos tienen la razón en 9, en 8 o en las 10, en los 10 planteamientos, pero discutámoslo. ¿Por qué tenemos que irnos a una constituyente? Lo que sí tenemos que pedirle al Congreso Nacional es que cambie de actitud, que aquellos miembros que han sido sordos a este clamor de una modificación de la estructura política cambien de actitud, que depongan esa postura y que sean ellos lo suficientemente maduros, lo suficientemente sensibles para reconocer que este es un momento en el cual hay que ceder espacios de poder. Ahora, economistas, ellos dicen ahorita que la solución a esto es más bien acortarle el periodo a Palacio y que adelantar las elecciones y con eso está solucionado el problema. Rebeca, el problema es no es... al palo piedra, ¿no? Claro, en el fondo, Rebeca, no sabemos lo que debatimos porque no tenemos agenda. Segundo, creemos que la temperatura está en las sábanas. Creemos que con una constituyente se van a resolver los problemas reales del Ecuador. Y no es así. Porque si no, bendito fuera este mundo, que nosotros traigamos la Constitución de Francia o la Constitución de Italia, la ponemos aquí y el día de mañana ganamos como franceses o como italianos. Todos iluminados. Y eso no es así. Eso va a depender de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de la forma como podamos entendernos entre ecuatorianos. Que sí tenemos problemas, que parte de la dirigencia política no ha actuado con responsabilidad, así es. Por ejemplo, ¿por qué nosotros no concentramos nuestra discusión y decimos, ya no queremos un tribunal constitucional que esté estructurado con representantes de los empresarios, claro, de partidos políticos, del Congreso, sino que queremos magistrados, independientes del poder político? Un proceso de selección, como y de cooptación, igual claro, que en la Corte Suprema, pero que nos asegure eso. Y que tengamos un sistema de autocontrol, y tenemos que idear algo, para que no se puedan infiltrar decisiones políticas, porque hasta cuando hubo el Tribunal Constitucional, y uno tenía un problema en ese tribunal, no tenía que llamarle a un vocal del tribunal, sino al director del partido político, o al director o al jefe que les representaba de la función ejecutiva o de la función legislativa, para que le ordene la forma de votar. Entonces, hemos desnaturalizado muchas instituciones. Economista, su preocupación, hemos hecho un análisis jurídico-político. Ahora, usted viene del sector privado, particularmente el sector bancario, todos lo conocemos ahí. Su preocupación es básicamente el sector económico. ¿Cuánto puede influir esto en la economía del país? Muchísimo. ¿Qué es lo que nos va a pasar concretamente? Sí, que ya estaría pasando en medio de toda esta vorágine. Se paralizan las decisiones de inversión, Rebeca. No vienen los capitales al Ecuador. No se ofrece empleo a los ecuatorianos. No estamos atendiendo a los problemas graves de nuestro país. Fíjese lo que ha pasado con el IES y esa nueva contratación colectiva. Estamos discutiendo esto y no estamos discutiendo el futuro nuestro y de nuestros hijos, en donde nuevamente tenemos un problema severo. Fíjese lo que está pasando en todo el sector eléctrico, las enormes pérdidas que tenemos ahí, y no estamos dándole atención y no estamos resolviendo el problema. Claro, comenzó a llover un poquito y ahí quedó todo. No, y fíjese lo que pasa en el sector petrolero, fíjese lo que pasa en el sector agrario. Todos esos temas están abandonados porque estamos concentrados en esta pelea a muerte entre adultos que no nos comprendemos entre nosotros mismos y que ni siquiera tenemos la capacidad para decir, oye, el debate es sobre este tema. Yo te estoy proponiendo esta cosa. En el caso, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, lo peor que pudiera pasarnos es quedarnos fuera realmente, porque... Yo creo que es la peor decisión. Sí, van a terminar las negociaciones ahora en noviembre, y la peor negociación va a ser quedarnos fuera, porque se ha negociado, en unas cosas estaremos mejor, en otras estaremos peor, definitivamente, pero lo peor va a ser quedarnos fuera. Si se somete a una asamblea constituyente, todos estos sectores ya se han pronunciado en contra. ¿Qué pasa con el país? Oye, ni siquiera hemos acabado la negociación. O mejor, desde antes de empezar la negociación, esos sectores ya estaban en contra del TLC. Claro, definitivamente. Pero no dijeron nada de la negociación con el Mercosur, que es más dura que con el TLC. Y no dijeron nada de la negociación con Chile, que es dura. Y no dijeron nada de la negociación del Grupo Andino. El Ecuador está sometido a competencia internacional. Solo le falta la Comunidad Europea y los Estados Unidos. Pero con los países que están en mayores niveles de desarrollo en América Latina. ¿Usted cree que los brasileños, Rebeca, son unos niños bien comportados que le van a decir, porque al frente están los ecuatorianos, no les vamos a introducir todos los productos que podamos? Los brasileños nos van a inundar de productos y nos pueden inundar. ¿Y qué han dicho todos los movimientos sociales respecto a esto? Nada, no han dicho absolutamente nada. Hoy día se han focalizado en lo del TLC.
Sin embargo, cuando uno les dice, oiga, ¿qué pasa si no firmamos el TLC? Y 500.000 trabajadores del sector avícola corren riesgo. O 25.000 trabajadores del sector textil corren riesgo. Florícola. O 25 o 30.000 del sector florícola corren riesgo. O no sé cuántos del sector atunero y de pesca corren riesgo. No dicen nada sobre eso, Rebeca. El problema es que estamos nosotros concentrados simplemente en tener tesis ideológicas, en haber perdido el sentido de objetivizar las discusiones. El TLC puede ser una oportunidad enorme de beneficios para el Ecuador. Y si nosotros no entramos, y entra Colombia y Perú, habremos dejado de tener los beneficios y tendremos todos los perjuicios. Porque a través de la frontera de Colombia y Perú, que están abiertas, nos entrarán todos los productos americanos. Entonces es un suicidio el sostener que si el TLC llega a un momento determinado, llegará a la Asamblea Constituyente para que sea aprobada. Es decir, politizar un tema tan delicado del Ecuador, como politizar los contratos petroleros. Así es, vamos a hacer una nueva pausa, economista, volvemos inmediatamente. Seguimos conversando con el economista Abelardo Pachano. Economista, usted ha sido parte en algún momento de la función pública. El país no ha tenido, nunca hemos logrado recuperarnos de una crisis económica severa. ¿Qué va a pasar con todos los créditos del riesgo país, las tasas de interés? A ustedes se les acusaba hace algún tiempo de que no dan crédito al sector productivo, pues ahora la cosa se va a complicar más si las cosas siguen como van. El problema es que la economía sigue lo que pasa en la política. Lastimosamente. En todo el mundo. No hay una manera de desvincularla. Por fortuna, con la dolarización, algún grado de blindaje hemos logrado conseguir sin proponerlo, ¿no? Porque ni siquiera yo me imaginé que la dolarización tenía ese blindaje frente a hechos políticos tan graves como los que hemos vivido desde el año 2000 acá. Caídas de gobierno, golpes de Estado, situaciones como la que estamos viviendo en este momento, revueltas, levantamientos populares y todas las cosas. Y sin embargo, la economía ha seguido marchando, lentamente pero marchando. Claro, no podemos marchar a la velocidad que queremos, y por eso se nos van cientos de miles de ecuatorianos todos los años. La migración es producto de una economía que no logra ofrecer bienestar. Y esa economía no ofrece bienestar porque el ambiente político está absolutamente descontrolado. Si usted todos los días escucha que se pelea el presidente con el Congreso, que entre los diputados se sacan los ojos, que los movimientos sociales están en contra de todo, que se vota un presidente, que se vota otro presidente, que los ministros no duran 4 meses, que no hay ninguna tesis para defender, que no hay ninguna tesis para discutir, y que lo único que hacemos los ecuatorianos es tratar de sacarnos los ojos entre nosotros. Porque no queda nadie libre en el Ecuador. No. Es una cosa dificilísima, Rebeca, de sentarse y decir, a ver, yo propongo 4 cambios. Cambiar el Tribunal Constitucional, cambiemos el Tribunal Supremo Electoral y cambiemos la ley de partidos. A ver si nosotros podemos introducir unas normas en los partidos políticos que les obligue a ser mucho más democráticos. Economista, usted dice, la economía sigue a la política, es por eso que usted está aquí. Así es. La primera vez que le oigo hablando de política. No la primera vez, pero con usted sí. Sí, pero realmente existe esta preocupación en varios sectores. ¿Por qué el resto de la gente, que son parte de la famosa sociedad civil, no sale y habla y da su criterio y también sale a las calles y expresa y dice, yo también soy país? Porque ¿No es importante que lo hagamos todos? Yo sí creo, y ese concepto se resume en ciudadanía. El Ecuador es un país muy débil en ciudadanía. Los que conformamos este país, lamentablemente, no somos muchos los que tenemos un sentido de nuestra responsabilidad, no solo privada, sino pública, de pensar que el ambiente en el que nosotros desarrollamos nuestras actividades es vital para que nuestras actividades tengan éxito. Y los representantes empresariales, la mayoría de ellos deberían estar discutiendo públicamente este tema, porque esto no viabiliza el país del futuro. ¿No es porque realmente muchos representantes del sector privado, probablemente estos temas no les interesa únicamente lo que ellos creen que les puede afectar?
Como por ejemplo el TLC. Tal vez ahora que ya se habla del TLC sientan que pueden ser sus intereses afectados, pero cuando se habla del país en su conjunto no quieren tampoco mojarse el poncho. Pero esa es una actitud mezquina y esa es una actitud suicida también. Porque si uno no ve dónde están los vecinos, qué hacen los vecinos y cómo se está comportando el vecindario y el barrio y la ciudad en la que vive y el entorno en el que está la ciudad, simplemente uno puede en un momento determinado terminar siendo víctima de las circunstancias. Tarde o temprano no, me toca a mí, ¿no? Si claro. Ese es el dicho. El caso de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya cuando les atacaron a los judíos ya era tarde, ya todo el mundo se había escabullido y ellos fueron los últimos en ser... ¿Por qué no pedirle una audiencia, algo al presidente de la República para hacerle escuchar estas opiniones? Porque yo creo que el presidente de la República debe escucharnos a todos los que decimos... No, pero los sindicatos, los movimientos sociales, esta gente que está apoyando a la constituyente le visitan todos los días y él se siente fortalecido por ello. ¿Por qué no visitarle también quienes no están de acuerdo con el proyecto? Pero es una obligación del presidente escuchar a todos. Y más que nada es obligación del presidente precautelar la paz pública, no levantarles a unos ciudadanos contra otros ciudadanos. El presidente tiene una obligación de dialogar con el Congreso. Yo creo que en el Congreso hay, desde el presidente del Congreso, que yo respeto y considero, y algunos de los legisladores que hay ahí, hay una intencionalidad de reformar las cosas, de avanzar. ¿Por qué no se puede formar entre ecuatorianos una comisión de consenso, de búsqueda de acuerdos? ¿Para qué nos sirven los expresidentes de la República? ¿Para qué tenemos expresidentes en el Ecuador? Pero entre ellos no se pueden ver tampoco, entonces no podrían ser parte de la comisión. Ahí está. ¿No es cierto? Ese es un ejemplo vívido de la fragmentación y de la incapacidad de diálogo que tiene nuestra sociedad. Pero hay gente que no ha ocupado funciones públicas tan importantes y es muy sensata que pudiera ser parte de una comisión. Y de buscar acercamientos, y de buscar entendimientos. Pero para eso, Rebeca, hay que deponer actitudes dogmáticas. Hay que deponer actitudes absolutistas. Uno tiene que ser más democrático. Por ejemplo, en la convocatoria de la Asamblea Constituyente, ¿cómo se puede aceptar ese reglamento o ese estatuto electoral en donde viola los principios y los derechos civiles y políticos más elementales de los ecuatorianos? Totalmente sectario, ¿no? Totalmente sectario. Y entonces vamos a llamar a una Asamblea Constituyente con una realidad sociopolítica como la que tenemos. ¿Usted cree, Rebeca, que se va a arreglar el problema del Ecuador? Yo creo que se va a agravar el problema del Ecuador. El problema del Ecuador no está en convocar una constituyente, está en sentarnos a trabajar, en tener una cultura distinta, una cultura de diálogo, una cultura de búsqueda de soluciones, de no imponer criterios, sino de compartir puntos de vista y de salir como muchos con han dicho, no está puntos en las leyes, intermedios. sino en la generosidad de los individuos, en la disposición que tienen para lograr los acuerdos, Y no para destruirse, ¿no? Y en objetividad, Rebeca, porque yo puedo discrepar con ustedes en muchas cosas, pero eso no me impide que sobre la mesa, con conocimiento público, con transparencia, discutamos y lleguemos a un punto medio en donde ni tiene usted toda la verdad, ni tengo yo, pero llegamos a un punto en donde el acuerdo es tolerable para los dos, pero es transparente. No hay nada bajo la mesa. Así es. No hay un acuerdo con intereses económicos o políticos bastardos, sino que son acuerdos que están sustentados en lo que es la buena política, que lamentablemente en el Ecuador no la hay. Una buena política le va a dar una buena economía, Rebeca. Definitivamente, economista, gracias por habernos acompañado. Definitivamente, como ustedes han escuchado, amigos televidentes, un llamado al diálogo serio, transparente y sensato por parte del economista Abelardo Pachano. Gracias, economista, una vez más, y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, gracias por su gentil sintonía. Buenas noches. CN3 presentó De